Bien, a esta hora vamos a tomar contacto a través de Skype con el abogado laboralista Ricardo Herrera, teniendo en cuenta estas disposiciones del Ministerio de Trabajo que indican que hay todo un protocolo sanitario que deben cumplir las empresas con sus trabajadores al momento de retomar las labores. ¿Cómo está, doctor Herrera? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? Bien, mucho gusto. Muchas gracias por atender este llamado. Y lo que ha indicado el Ministerio de Trabajo, a través también de la ministra, es que hay una serie de personas con una serie de características médicas que no van a poder regresar a trabajar. ¿Usted podría explicarnos, por favor, exactamente a qué se refieren con esto? ¿Qué significa que no van a poder trabajar? ¿Qué opciones les van a dar? ¿Van a poder hacer teletrabajo? Y si no pueden hacer teletrabajo, ¿qué significa esto? ¿Que solamente van a estar en su casa con licencia, con vacaciones o con suspensión perfecta? Cómo no, desde el inicio de la emergencia nacional por el coronavirus, se determinó que un grupo de trabajadores que calificaban como grupo de riesgo debían estar sin ir a trabajar físicamente, aun cuando su empresa esté exonerada de la cuarentena, hasta el día 9 de junio, que es cuando vence la emergencia sanitaria. Así es. La emergencia nacional va a vencer aparentemente este domingo y el lunes se reanudarán progresivamente las actividades en las empresas por sectores de actividad económica. Pero, sean empresas exoneradas o no de la cuarentena, los trabajadores del grupo de riesgo que pertenecen a estas empresas no pueden acudir a laborar hasta el 9 de junio. Eso no niega que puedan hacer trabajos remotos, si esto es posible. Y si no es posible, estarán en una licencia con goce de haber recuperable a partir del 10 de junio, cuando se puedan reincorporar a sus actividades. ¿Quiénes están en el grupo de riesgo? Básicamente las personas que tienen más de 60 años, personas de tercera edad, personas que sufren de hipertensión arterial, de enfermedades cardiovasculares, de cáncer, de diabetes, de obesidad por encima de 12 kilos de sobrepeso, asma, enfermedad respiratoria crónica, insuficiencia renal crónica y enfermedad o tratamiento inmunosupresor. De modo que estas personas lamentablemente no van a poder acudir a laborar hasta que pueda levantarse la emergencia sanitaria. Correcto. Bien, esto es lo que está indicado en la norma y esto es lo que no se puede, las personas que no pueden acudir a trabajar hasta que se levante la emergencia sanitaria. Sin embargo, lo que ha indicado también la ministra de Trabajo es que más allá de esto, tiene que respetarse o hacerse todo un protocolo para, más allá de la emergencia sanitaria, también proteger a estas personas y que no vayan a trabajar. Bueno, en realidad estas personas no van a trabajar, como dije, hasta el 9 de junio, con lo cual ya seguramente para ese momento las actividades en su empresa van a estar plenamente reactivadas. El protocolo que ha sacado el Ministerio de Salud la semana pasada es un protocolo que está pensado para el reinicio de las actividades y el cuidado profiláctico que deben tener las empresas con los trabajadores que ya pueden reiniciar actividades, que no están en el grupo de riesgo. Y eso supone, evidentemente, por ejemplo, brindar mascarillas a los trabajadores en el centro de trabajo, tomarles la temperatura al ingreso y a la salida del centro de trabajo, clasificarlos en cuanto a su nivel de exposición o riesgo frente al posible contagio del coronavirus. Un trabajador administrativo que trabaja en oficina va a tener menos riesgo de exposición que un trabajador que esté en contacto directo con el público en general, y otras medidas profilácticas, como por ejemplo atender rápidamente un caso de sospecha de coronavirus o un contagiado de coronavirus, poniendo al trabajador a disposición del Ministerio de Salud o de E-Salud rápidamente para que pueda ser tratado. Además, se establecen una serie de requisitos, como por ejemplo capacitar a los trabajadores en las medidas profilácticas, habilitar baños para que se puedan lavar las manos continuamente, guardar la distancia respectiva de 1.5 metros entre trabajador y trabajador, así como en el comedor, si van a consumir alimentos en el centro de trabajo, y una serie de medidas que en realidad pueden ser bastante difíciles de cumplir, pese a que son razonables desde el punto de vista médico, por su costo económico, como por ejemplo contratar un médico y una enfermera especializados en medicina ocupacional.
Las empresas vienen ya con una situación muy precaria en términos económicos porque no han producido nada o facturado nada, o muy poco. Entonces, añadirles este sobrecosto creo que es excesivo. Hubiera sido ideal que el propio Estado les ponga a estas enfermeras y los médicos durante el periodo de transición. Ok, doctor Herrera, a estas alturas ya las empresas, en todo caso las empresas que están operando, ya deben haber mandado a la mayor cantidad, si no es a todo el personal que reúne estas características, bien sea a trabajo remoto o a vacaciones adelantadas, pues a las personas que digamos cumplen un poco con estas condiciones médicas. Si ya se agotaron las anteriores mencionadas, lo que corresponde a la empresa es aplicar la suspensión perfecta. Entiendo que la norma protege a las personas de riesgo y no se les puede aplicar la suspensión perfecta. Los trabajadores de riesgo pueden estar en suspensión perfecta de labores. No hay ninguna norma que lo impida. ¿No? Lo que lo impide es la plataforma virtual del Ministerio de Trabajo, desde mi punto de vista ilegalmente, porque si uno no declara que no incluyó a trabajadores de riesgo en la suspensión perfecta de labores, no puede continuar con la descarga de la declaración jurada y la información de la suspensión perfecta de labores. Entonces hay una imposibilidad operativa que carece de toda base legal. Pero, supongamos que el empleador en efecto no incluye a trabajadores de riesgo en la suspensión perfecta de labores y haya agotado los esfuerzos por las medidas que tú mencionas, como vacaciones, reducción de sueldo, reducción de jornada. Al cabo de la cuarentena, cuando ellos salgan el 9 de junio a trabajar, van a tener tal cantidad de horas por compensar que muy probablemente sea imposible que puedan trabajar semanas, y no meses, sin pausa, en domingos, feriados, sin vacaciones. Entonces lo que creo que va a ocurrir es que los empleadores van a poder proponer a los trabajadores un acuerdo. Veamos, ¿cuántas horas durante la licencia se acumularon? 600 horas, supongamos. ¿Cuál es el valor, según el sueldo del trabajador, de esas 600 horas? Una cantidad. Esa cantidad podrá ser acordada con el trabajador para que sea descontada proporcionalmente o por un porcentaje de sueldos futuros a partir de junio o de gratificaciones futuras. Eso podría ser acordado entre trabajador y empleador para evitarle la sobrecarga de trabajo al trabajador de grupo de riesgo, además, después de la cuarentena. Son demasiadas horas por compensar. Entonces creo que pragmáticamente empleador y trabajador van a poder acordar esto. Uh-huh. Claro, evidentemente hay toda una serie de puntos que se pueden agotar, ¿no? Como bien usted dice, la reducción del sueldo, obviamente con una reducción de jornada, el adelanto de las vacaciones también. Y esto, ¿cómo se puede manejar, por ejemplo, en adelanto de vacaciones si el trabajador no es un trabajador que tiene un contrato indeterminado, sino más bien tiene un contrato que se firma, que se vence de repente a fin de mes, ¿no? O que se va renovando cada 2 meses, cada 3 meses? ¿Cómo se pueden adelantar vacaciones? Sí, en efecto la situación ideal sería del trabajador a plazo indefinido, que seguramente tiene vacaciones acumuladas, que el empleador puede otorgárselas unilateralmente, sin acuerdo, pero si se trata de vacaciones adelantadas, tiene que haber acuerdo entre las partes. Uh-huh. No cabe la posibilidad que el empleador unilateralmente le diga al trabajador, bueno, estos días de licencia con goce recuperable vamos a convertirlos en días de vacaciones. Uh-huh. En el caso de los trabajadores temporales, como tú bien señalas, que tienen un horizonte de vigencia de contrato corta, que vence a fin de mes o en el siguiente mes, evidentemente lo que habrá que hacer es solamente otorgar las vacaciones ya acumuladas, porque adelantadas no se va a poder recuperar después por parte del trabajador si el empleador no le propone continuar con la relación laboral. Ok, bien, yo le consultaba precisamente por el tema de las personas y la suspensión perfecta, porque según la norma dice que no se puede enviar a suspensión perfecta a personas con discapacidad, personas diagnosticadas con COVID, a las que están en el grupo de riesgo, y entiendo que las personas en el grupo de riesgo son pues las que son mayores de 60 años y todos los factores clínicos que hemos mencionado. Entonces, ¿aplica o no aplica?
Repito, el grupo de riesgo puede ser enviado a suspensión perfecta de labores, porque lo que dice el decreto de urgencia 038 y el decreto supremo 011, que regula o reglamenta el primero, es que se deben respetar los derechos fundamentales y no incurrir en discriminación con los trabajadores del grupo de riesgo. Entonces, si el empleador decide llevarlos a suspensión perfecta de labores, conjuntamente con otros trabajadores, tendrá que justificar especialmente por qué los incluye. Y por ejemplo, si se trata de un restaurante y el restaurante decide que todos los mozos y cocineros se van a suspensión perfecta de labores porque no hay clientes que atender, Ajá. evidentemente, si están incluidos dentro de mozos y cocineros, personas del grupo de riesgo podrán ser incluidas objetivamente con una causa justificada en la suspensión perfecta de labores. Pero si más bien el trabajador del grupo de riesgo no es cocinero ni mozo, sino es un trabajador administrativo del restaurante, entonces de repente sí hay cierto trabajo administrativo que hacer e incluirlo en la suspensión perfecta de labores podría ser discriminatorio. En otras palabras, el empleador tiene que justificar especialmente por qué incluye a un trabajador del grupo de riesgo en la suspensión perfecta de labores. Ok, ¿y eso no es un arma de doble filo que podría hacer que algunas empresas, digamos, se aprovechen, saquen provecho de esta situación, o la SUNAFIL está detrás también en este sentido? Hay dos controles que el empleador va a tener que enfrentar si es que ha incurrido en esta figura de suspensión de manera fraudulenta. El primer control es el del inspector de trabajo, que le va a pedir explicaciones de por qué incluyó a trabajadores del grupo de riesgo en la suspensión perfecta de labores. Y el segundo filtro es la autoridad de trabajo, que tiene que resolver con el informe que haga el inspector acerca de si es o no viable la suspensión perfecta de labores, totalmente o parcialmente. Y en particular se va a enfocar en qué tan legal es la inclusión de los trabajadores del grupo de riesgo en la suspensión perfecta de labores. Sin embargo, reitero que desde el 27 de abril, la plataforma virtual del Ministerio de Trabajo, donde se presentan las declaraciones juradas de la suspensión perfecta de labores, no permite incluir trabajadores del grupo de riesgo, pese a que legalmente es posible. Entonces, en la práctica, en estos momentos no se puede suspender labores para trabajadores del grupo de riesgo. Bien, ¿va a ser necesario o se va a requerir en algún momento hacerse pruebas de COVID-19 para poder volver al centro de trabajo? Sí, sin duda deben hacerse pruebas por lo menos de entrada, y después el médico ocupacional debe establecer en el plan que se va a presentar al Ministerio de Salud para justamente reactivar actividades cada cuánto se deben hacer pruebas. Por lo menos, sin duda, cada vez que se presenta un trabajador sospechoso de haberse contagiado o sin duda aún contagiado. ¿Qué es, ya para culminar, cuáles son, digamos, los requisitos mínimos que un trabajador debe exigir, más allá de lo que como empresa me den, ¿no? Como trabajador, dependiendo del puesto que cada trabajador ocupe, pero en todo caso, ¿qué es lo mínimo que el trabajador debe requerir al reintegrarse a sus actividades? El trabajador debe exigir que se le tome la temperatura al entrar al centro de trabajo y al salir del centro de trabajo. Debe exigir que le den mascarillas para que las use en el centro de trabajo. ¿Cualquier tipo de debe mascarilla? Exigir, no, las mascarillas autorizadas en base a las especificaciones técnicas que el MINSA ha dispuesto, ¿no? No las mascarillas N95, que van a ser usadas solamente por personal profesional del sector salud. Debe exigir además que entre trabajador y trabajador haya 1 metro de distancia, y debe exigir que tenga acceso a baños donde hayan lavatorios para lavarse continuamente las manos. Eso como básico. Como básico. Además, obviamente, el empleador tiene que capacitar a los trabajadores en las medidas profilácticas del caso, debe entregarles encartes donde se explique todo esto, para sensibilizar al trabajador de modo que el centro de trabajo sea lo más seguro posible. El empleador no puede garantizar lo que pasa en la calle, en el transporte público, en los mercados, en los supermercados, en las tiendas, pero tiene que hacer de su centro de trabajo un lugar seguro donde no se va a dar la posibilidad del contagio en COVID. Si el trabajador, si el trabajador se contagia, digamos, porque no cumplió los protocolos de salud y seguridad dentro del centro de trabajo, la empresa tiene pruebas, digamos, ¿qué podría hacer al respecto el empleador? ¿Podría tomar alguna medida?
Sin duda, si tenemos a bordo trabajadores irresponsables que teniendo síntomas no los revelan y el empleador no los detectó, o están contagiados y lo saben, evidentemente yo creo que el empleador puede despedir por falta grave del trabajador, porque es un acto, yo diría, no solamente de falta de civismo, sino de temeraria impunidad penal en exponer a sus compañeros de trabajo al peligro de ser contagiados. Correcto, doctor Herrera. Muchas gracias por estos detalles, por ponernos en clara esta situación, ponerla sobre la mesa. Importante ahora que ya se van a retomar las actividades económicas y laborales. Muy amable, muchas gracias. Buenas tardes. Gracias por la llamada. Buenas tardes. Bien, hacemos una breve pausa, amigos, y volvemos con más. Esto es N Noticias.